Hubo una noche en la que un joven de no más de 21 años tomó una decisión. No era una decisión grande, al menos no lo parecía entonces. Era el tipo de decisión que uno toma sin pensar demasiado. El tipo de decisión que toma alguien que se siente invencible. Alguien que ha escapado tantas veces de la muerte que ya no cree en ella. Pero esa noche cambió todo. Esa noche puso en marcha la cacería más famosa que jamás vio el salvaje oeste. Y convirtió a un chico sin pasado en la leyenda más oscura del territorio americano. ¿Qué fue lo que hizo Billy el Niño? ¿Por qué esa decisión lo condenó? ¿Y por qué, más de 140 años después, el mundo entero sigue sin poder olvidarlo? Esto es lo que realmente ocurrió. Nuevo México. Año 1878. Si uno tenía que elegir el lugar más peligroso de América en ese momento, Nuevo México estaba en lo más alto de la lista. No porque fuera el más violento de todos, sino porque era algo peor. Era un territorio donde la violencia tenía dueño, donde la ley no era la ley, donde la ley era quien tuviera más hombres armados, más dinero y menos escrúpulos. Imagina un territorio enorme, tierra roja, polvo que nunca se asienta, pueblos pequeños levantados de adobe, separados por días enteros de cabalgata, sin telégrafo en la mayoría de los sitios, sin telegrama que pudiera llegar a tiempo, sin juez que no tuviera ya un amo. La gente que vivía allí lo sabía, los rancheros lo sabían, los ganaderos lo sabían, y los forajidos, por supuesto, lo sabían mejor que nadie. Nuevo México era el tipo de lugar donde podías disparar a un hombre en plena calle al mediodía y seguir comiendo tu almuerzo tranquilamente. Siempre que conocieras a las personas correctas. Y en ese territorio, en ese año concreto, había dos personas que conocían a todo el mundo. Lawrence Murphy y James Dolan. Dos hombres que controlaban casi todo el comercio del condado de Lincoln. La tienda, el banco, el crédito, el ganado, los contratos militares con el ejército de Estados Unidos, las rutas comerciales y sobre todo lo que importaba de verdad. Controlaban al sheriff. Murphy y Dolan tenían montado un sistema tan perfecto, tan limpio desde fuera y tan corrupto por dentro, que los historiadores lo llamarían después la casa. Porque todo el dinero, todo el poder, todo el miedo del condado de Lincoln pasaba por ellos. Si eras ganadero y querías vender tu carne al ejército, pasabas por la casa. Si necesitabas un préstamo para sobrevivir al invierno, pasabas por la casa. Y si en algún momento dabas problemas, la casa te los devolvía multiplicados. Era un monopolio del siglo XIX sostenido con pistolas. Y durante mucho tiempo, nadie tuvo el valor de plantarles cara. Hasta que llegó un inglés joven, con dinero y con principios, que decidió que él sí podía hacerlo. Su nombre era John Henry Tunstall, y su llegada al condado de Lincoln iba a provocar una guerra. Una guerra en la que un chico sin nombre, sin familia, sin nada que perder, iba a convertirse en la figura más temida y más perseguida del salvaje oeste. Pero antes de llegar ahí, tienes que conocer al chico. Nadie sabe exactamente dónde nació. Eso, en sí mismo, ya dice mucho. En aquella América del siglo XIX, la gente que no dejaba rastro lo hacía por una razón. Y Billy el Niño fue, desde el principio, alguien que existía en los márgenes. Algunos dicen que nació en Nueva York. Otros dicen que en Indiana. Hay quien habla de Irlanda. Los registros son confusos, incompletos, o simplemente no existen. Lo que sí sabemos es que su nombre real era William Henry McCarthy Jr., que su madre se llamaba Catherine y que era irlandesa, que emigraron, como tantas familias, buscando algo mejor al oeste, y que cuando Billy tenía alrededor de 12 años, su madre murió de tuberculosis.
Ahí es donde empieza la verdadera historia. Porque a partir de ese momento, Billy no tenía a nadie. Su padrastro, William Antrim, era un hombre bueno en el sentido más limitado de la expresión. No era cruel, pero tampoco era un padre. Cuando Catherine murió, Antrim siguió con su vida. Y Billy siguió con la suya. Solo. Con 12, 13 años, en Silver City, Nuevo México. Trabaja de lavaplatos, de ayudante de cocina, de lo que puede. Y en ese mundo de adultos que no miran a los niños, Billy empieza a aprender algo muy importante. Aprende a leer a las personas. Hay algo que casi todos los que lo conocieron mencionan. Algo que llama la atención incluso en los relatos más hostiles hacia él. Billy el niño sabía hablar con la gente. Era encantador. No de forma falsa o calculada, sino de ese modo natural que tienen ciertas personas. Reía fácil, bailaba cuando había música, hablaba español tan bien como inglés. Y la gente, especialmente la gente mayor, sentía que podía confiar en él. Pero hay algo más que también aprendió: a sobrevivir. El primer gran problema de Billy llegó cuando tenía 17 años. Un hombre llamado Frank Cahill, un matón del pueblo, lo humilló públicamente. Lo insultó. Lo tiró al suelo. Y cuando Cahill intentó acabar con lo que había empezado, Billy sacó una pistola y lo disparó. Cahill murió al día siguiente. Billy huyó. Y ahí empezó todo. Hay algo que importa entender en este punto. Porque mucha gente imagina a Billy el niño como un asesino frío, como un psicópata armado que mataba por placer. Y eso no es lo que los registros muestran. Lo que muestran es a un chico que aprendió a vivir en un mundo donde la violencia era el idioma común, y que dentro de ese mundo tenía un código. No perfecto, no moral en el sentido moderno, pero sí consistente. Billy no mataba a traición, no disparaba por la espalda. Lo que sí hacía era responder. Siempre respondía. Y en el Nuevo México de 1877 y 1878, eso era suficiente para convertirte en un nombre del que hablar. Billy empieza a moverse por el territorio. Trabaja aquí, trabaja allá. Roba ganado cuando necesita dinero. Se relaciona con hombres difíciles porque son los únicos hombres disponibles en las cantinas donde vive. Pero entonces, en el verano de 1877, algo cambia. Alguien le ofrece trabajo, un trabajo de verdad. Y ese alguien es John Henry Tunstall. Tunstall era diferente. No era el tipo de hombre que uno esperaría encontrar en el condado de Lincoln. Era joven, educado, con dinero de familia, inglés de nacimiento, y tenía una idea fija en la cabeza. Quería romper el monopolio de Murphy y Dolan, no de manera violenta, no con pistoleros ni con emboscadas, sino de la forma más sencilla y más amenazante posible para la casa, con competencia. Tunstall abrió su propio almacén, su propio banco. Empezó a ofrecerle a los rancheros del condado precios justos, créditos razonables y alternativas reales. Y se asoció con un abogado llamado Alexander McSween, que tenía la misma visión. Para Murphy y Dolan, esto era imperdonable, no porque les quitara dinero, aunque también, sino porque amenazaba algo mucho más valioso. Amenazaba el miedo. Si la gente veía que había una alternativa, si la gente veía que se podía hacer negocios sin pasar por la casa, entonces el poder entero de Murphy y Dolan empezaba a desmoronarse. Así que tomaron una decisión. Había que destruir a Tunstall. La excusa fue legal. Había una disputa de deudas entre McSween y la casa. Y bajo ese pretexto, el sheriff Brady, que trabajaba para Dolan, ordenó confiscar los bienes de Tunstall, incluyendo sus caballos. El 18 de febrero de 1878, un grupo de hombres del sheriff fue a buscar esos caballos. Encontraron a Tunstall en el camino.
y lo mataron. La versión oficial dijo que Tunstall resistió, que fue un incidente durante un arresto, pero había testigos, y los testigos decían algo diferente. Dijeron que Tunstall levantó las manos, que no opuso resistencia, que lo mataron a sangre fría. Billy estaba ahí ese día, no en el momento exacto del disparo, pero cerca, lo suficientemente cerca para enterarse rápido. Y lo que sintió en ese momento no fue miedo, fue rabia. Tunstall había sido, en cierta forma, la primera persona que lo había tratado como a un adulto capaz, como a alguien de fiar, como a alguien que merecía un salario honesto y una oportunidad real, y lo habían matado. Billy hizo una promesa esa noche. Dijo que mataría a todos los hombres que hubieran disparado a Tunstall. Y eso es exactamente lo que empezó a hacer. Se formaron los reguladores, un grupo de hombres que, nominalmente, actuaban como policía auxiliar bajo la autoridad de un juez de paz local que apoyaba a McSween. Pero en la práctica eran la respuesta armada al asesinato de Tunstall. Billy era uno de ellos, y muy pronto se convirtió en uno de los más activos. El 1 de abril de 1878, en plena calle del pueblo de Lincoln, los reguladores emboscaron al sheriff Brady y a su ayudante. Brady cayó muerto. Su ayudante también. El oeste entero empezó a hablar de los reguladores y a hablar de ese chico joven, el de los ojos claros y la sonrisa fácil, que disparaba rápido y huía más rápido todavía. Pero la guerra del condado de Lincoln no había terminado. En julio de 1878, todo llegó a su punto de ruptura. Alexander McSween y un grupo de hombres, incluido Billy, se atrincheraron en la casa de McSween en Lincoln. Durante 3 días resistieron el asedio de las fuerzas de Dolan, hasta que, el 5.º día, alguien prendió fuego a la casa. Los hombres empezaron a salir entre el humo y las llamas. Muchos fueron abatidos en el acto. McSween murió esa noche. Billy no. Billy salió corriendo en la oscuridad, entre el fuego y los disparos, y desapareció en la noche del desierto. Sobrevivió, una vez más. Había algo en Billy el niño que sus enemigos no podían entender. Una especie de instinto animal para detectar el peligro en el último segundo. Para encontrar el ángulo de escape que nadie más veía. Para moverse cuando todos los demás se paralizaban. Era, en muchos sentidos, imposible de matar. Al menos eso parecía entonces. La guerra del condado de Lincoln terminó oficialmente. Pero Billy el niño seguía suelto. Y ahí es donde la historia da un giro extraño. Porque después de la guerra, Billy podría haberse ido. Podría haber cruzado la frontera con México y desaparecido para siempre. Era joven, era listo, hablaba español. México era enorme. Pero no se fue. Se quedó en el territorio. ¿Por qué? Esa pregunta va a ser importante más adelante. Muy importante. Por ahora, lo que hay que entender es lo que estaba pasando en el territorio de Nuevo México mientras Billy seguía moviéndose entre pueblos, cantinas y ranchos. Los periódicos habían empezado a hablar de él, y los periódicos del siglo XIX no eran como los de hoy. No tenían fotografías, no tenían verificación de datos, tenían pluma, tinta e imaginación. Y un personaje como Billy el niño era exactamente lo que un lector de 1878 quería leer. Un chico joven, peligroso, encantador, que había sobrevivido a una guerra, que mataba a los malos y huía antes de que llegaran los buenos. Los relatos crecían, se exageraban, se contradecían. Unos lo pintaban como un demonio, otros como un héroe. Y Billy, que sabía leer, seguía esos relatos con una mezcla de diversión y cuidado. Sabía que su nombre lo protegía en algunos lugares, que los rancheros mexicanos del sur del territorio lo escondían porque lo veían como alguien que había luchado contra los poderosos, que había familias que le guardaban lealtad. Pero también sabía que su nombre lo ponía en peligro en otros,
Había una recompensa por su cabeza. No enorme, no todavía. Pero estaba ahí. Y sin embargo, Billy seguía apareciendo. En bailes de pueblo, en cantinas, jugando a las cartas, riendo, hablando con todo el mundo, haciéndose invisible a plena vista. Durante este periodo, cometió más robos de ganado. Era su forma de sobrevivir. Se movía entre los cañones y las llanuras del sur de Nuevo México como si el territorio fuera suyo. Y en cierta manera, lo era. Nadie conocía ese terreno como él. Hubo una vez, dicen los registros, en la que un grupo de hombres armados lo rodeó en una cantina de un pueblo pequeño. Querían cobrar la recompensa. Tenían ventaja numérica. Billy salió de esa cantina andando, no por suerte, por carisma. Habló con ellos, se rió, los desarmó con palabras antes de que ninguno tuviera tiempo de pensar demasiado. Esa es la parte que los periódicos no podían capturar bien. Billy no era solo un pistolero rápido, era alguien que entendía a la gente, que sabía cuándo presionar y cuándo ceder, cuándo sonreír y cuándo desaparecer. Era, en todos los sentidos posibles, un fantasma con cara de chico y manos de tirador. Las autoridades del territorio estaban frustradas. El gobernador Lew Wallace, que había llegado a Nuevo México con la promesa de limpiar la región, ofreció algo sorprendente en 1879: una amnistía. Billy podía testificar sobre los crímenes de la guerra del condado de Lincoln, y a cambio recibiría un perdón. Hubo una reunión, secreta, de noche. Billy se presentó, habló con el gobernador, testificó, cumplió su parte del trato, y el gobernador no cumplió la suya. Las presiones políticas de Dolan y sus aliados eran demasiado fuertes. El perdón nunca llegó, y Billy se quedó exactamente donde estaba, en el lado equivocado de la ley, con una diferencia. Ahora estaba furioso. Ahora sentía que el sistema, la ley, el gobierno, todos ellos, lo habían traicionado. Que no había juego limpio posible. Que las reglas existían para otros, no para él. Y esa furia lo iba a llevar a cometer el error más grande de su vida. Pero todavía no. Todavía quedaba tiempo. Todavía había un hombre al que Billy no había conocido. Un hombre que estaba a punto de cambiar todo. Su nombre era Patrick Floyd Garrett. Y Pat Garrett era el tipo de hombre que resultaba difícil ignorar. Alto, más de 1,90 m. Delgado como un poste de telégrafo, pero con una presencia física que llenaba cualquier habitación. Texano de nacimiento. Cazador de búfalos en otro tiempo. Barman después. Y ahora, a finales de 1880, sheriff recién elegido del condado de Lincoln. Había algo irónico en todo esto. Garrett y Billy se conocían. No eran enemigos entonces. Habían compartido noches en las mismas cantinas. Habían sentado en las mismas mesas de juego. Algunos los llaman amigos, otros dicen que nunca pasaron de conocidos. Pero se habían visto, se habían hablado. Y Garrett sabía exactamente cómo pensaba Billy. Eso lo hacía peligroso de una forma que ningún otro lowman lo había sido antes. El gobernador Wallace y los ganaderos del territorio tenían suficiente de Billy el niño. La Lincoln County Cattlemen's Association puso dinero. Se ofreció una recompensa oficial de $500, y Garrett recibió un mandato claro: capturar o matar a William Bonney. Ese era el alias que Billy usaba ahora. William H. Bonney, un nombre casi tan inventado como el personaje que lo llevaba. Garrett empezó su cacería de manera metódica, no desesperada, no emocional, metódica. Habló con informantes, trazó los movimientos de Billy, identificó los lugares donde se sentía seguro, las familias que lo protegían, los patrones que repetía, y encontró algo interesante. Billy era predecible en un aspecto concreto. Siempre volvía a Fort Sumner. Fort Sumner era un antiguo puesto militar
reconvertido en rancho y pueblo. Un lugar en el sur del territorio donde vivía mucha población hispana, donde Billy tenía amigos, donde tenía gente que lo quería, donde se sentía, dentro de lo que cabía, en casa. Y ahí era donde Garrett iba a esperarlo. Pero antes de ese momento final, Billy cometió el error que lo había estado gestando durante meses. El error que empezó a gestarse en su propia cabeza. Había algo que estaba cambiando en Billy el niño a lo largo de 1880. Algo sutil pero peligroso. La misma cualidad que lo había mantenido vivo, esa mezcla de instinto y carisma y velocidad, empezaba a corromperse. Billy empezó a creerse invencible, no de forma consciente. No se despertaba por las mañanas pensando, nadie puede atraparme. Pero sus decisiones empezaban a mostrar esa confianza ciega, esa sensación de que las reglas del peligro no aplicaban a él. Dejó de moverse tanto. Se quedaba más tiempo en los mismos sitios. Volvía a lugares donde ya había estado antes. Confiaba en personas en las que quizás no debería haber confiado. Y en noviembre de 1880, Garrett tendió la primera trampa, en un lugar llamado Stinking Springs, un refugio mísero, apenas un cuarto de adobe en medio de ninguna parte, donde Billy y 4 hombres más se habían guarecido durante una tormenta de nieve. Garrett llegó de noche con un grupo de hombres. Rodearon el lugar en silencio. Al amanecer, cuando uno de los hombres de Billy salió a buscar los caballos, Garrett pensó que era Billy. Disparó. El hombre cayó muerto. No era Billy, pero el cerco era demasiado estrecho. No había salida. Y Billy, por primera vez en su vida, tomó la decisión más difícil que había tomado jamás. Se rindió. Lo llevaron esposado hasta la ciudad de Mesilla. Lo juzgaron. Y el veredicto fue el único posible dado lo que había hecho. William Bonney, alias Billy el Niño, fue condenado a muerte por el asesinato del sheriff Brady. Lo iban a ahorcar. La fecha de la ejecución se fijó para el 13 de mayo de 1881. Y todo el mundo pensó que ahí terminaba la historia. Todo el mundo, excepto Billy. Porque el 28 de abril de 1881, algo ocurrió en el juzgado de Lincoln que nadie esperaba. Billy el Niño estaba esposado en el piso superior del edificio, vigilado por 2 diputados. Uno de ellos, James Bell, bajó un momento para buscar algo. Billy actuó. Nadie sabe exactamente cómo consiguió librarse de las esposas. Hay quien dice que tenía las muñecas extraordinariamente pequeñas y delgadas. Hay quien dice que alguien le pasó una pistola escondida. La teoría más aceptada es que logró desatar una mano y atacó a Bell cuando subía las escaleras. Bell cayó muerto. El otro diputado, Bob Ollinger, estaba al otro lado de la calle cuando oyó el disparo. Salió corriendo. Billy ya estaba en la ventana del piso superior, con la escopeta de Ollinger. Lo que Ollinger vio al levantar la vista fue algo que recordaría en el segundo o 2 que le quedaban de vida. Billy el Niño, sonriendo desde la ventana, apuntándole con su propia escopeta. «Hola, Bob», dicen que dijo, y disparó. Nadie en Lincoln lo pudo creer. Nadie en todo el territorio lo podía creer. Había escapado de una ejecución segura. Había matado a 2 hombres y había desaparecido, a caballo, hacia el sur, hacia Fort Sumner. Cuando la noticia llegó al gobernador Wallace, dicen que no dijo nada durante un buen rato. Cuando llegó a Garrett, tampoco dijo nada. Solo tomó su sombrero, reunió a sus hombres y volvió a la cacería. Esta vez era diferente. Esta vez Billy no tenía dónde ir que Garrett no supiera. Esta vez el escándalo del escape había convertido la captura de Billy en algo personal para el gobernador, para los ganaderos, para todo el territorio de Nuevo México. Billy era el hombre más buscado del oeste, y sin embargo no huyó a México.
Esa es la decisión. Esa es la decisión que sigue fascinando a los historiadores. La decisión que sus propios amigos de entonces no entendieron. La decisión que, a la luz de lo que pasó después, parece casi suicida. Billy el niño volvió a Fort Sumner. Dicen que volvió por una mujer. Hay nombres que se mencionan: Paulita Maxwell, Celsa Gutiérrez. Billy tenía ese tipo de magnetismo que generaba lealtades intensas, y algunas de esas lealtades eran de amor. Dicen también que volvió porque simplemente no sabía cómo vivir sin ese territorio, sin esa gente, sin esas noches de baile y música y conversación que le daban a su vida fugitiva algo parecido a la normalidad. Y dicen, los más oscuros, que volvió porque en algún lugar de su cabeza, aún después de todo lo que había pasado, Billy el niño todavía no creía que pudieran atraparlo. Quizás las tres cosas eran verdad al mismo tiempo. Garrett lo sabía. Garrett sabía que Billy volvería a Fort Sumner, y Garrett fue a esperarlo. Era la noche del 14 de julio de 1881. Fort Sumner dormía. Garrett estaba en la habitación de Pete Maxwell, el dueño del rancho. Era tarde, oscuro, la luna no ayudaba. Garrett había llegado al pueblo ese día con dos diputados, John Poe y Tip McKinney. Habían sido cuidadosos, habían preguntado poco, habían evitado llamar la atención, pero alguien lo había visto y había avisado a Billy. Eso es lo que hace la historia todavía más oscura. Billy sabía que Garrett estaba en el pueblo, o al menos tenía razones para sospechar que algo no estaba bien. Y aún así, esa noche Billy salió de donde estaba, descalzo, en medias, solo con su pistola al cinto. Caminó en la oscuridad hacia la casa donde dormía Pete Maxwell. Quería carne. Eso es lo que dicen los relatos más simples. Había un cuarto de res colgando cerca y Billy tenía hambre. Otros dicen que quería hablar con Maxwell, que quería información. Lo que todos concuerdan es lo que pasó después. Billy entró en la habitación de Maxwell, oscura, sin luna que entrara por la ventana, y encontró a alguien sentado en la silla junto a la cama. No era Maxwell, era Garrett. ¿Quién está ahí?, preguntó Billy. En español, dicen algunos. En inglés, dicen otros. No hubo respuesta. Billy sacó su pistola. Garrett disparó 2 veces. La primera bala dio en el pecho. Billy el niño cayó muerto en el suelo de esa habitación oscura. Tenía 21 años. Así termina la historia, si es que termina ahí. Pero la historia nunca terminó del todo. Y ahí es donde las cosas se ponen extrañas, porque en las semanas y los meses que siguieron a esa noche del 14 de julio, empezaron a circular rumores. Rumores que decían que el hombre muerto no era Billy, que Garrett había matado a otro, a un vagabundo, a alguien sin nombre, y había dejado escapar a Billy para quedarse con la recompensa sin tener que seguir arriesgando su vida. Que Billy había huido a México, que lo habían visto en Texas, en Arizona, en Argentina. Hubo hombres que décadas después se presentaron reclamando ser Billy el niño. El más conocido fue Brucey Bill Roberts, que apareció en 1948, 70 años después, con una historia detallada y convicción absoluta. Ninguno fue creíble del todo, pero tampoco fue fácil descartarlo sin más. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Billy fue enterrado rápido, sin fotografías claras, sin documentación exhaustiva. En la frontera entre el territorio de Nuevo México y lo que todavía no era un estado, donde los registros eran imprecisos y la memoria colectiva era lo más parecido que había a un archivo oficial. Garrett escribió un libro sobre la cacería. Lo publicó en 1882. Se vendió mal. Años después, Garrett fue asesinado en una disputa de tierras. Nunca llegó a ver cómo la historia lo recordaba. Y Billy el niño se convirtió en algo que ninguna bala podría haber creado. Se convirtió en mito.
¿Qué fue lo que ocurrió de verdad? ¿Qué convirtió a un chico pobre, sin familia, sin educación, sin nada que lo diferenciara de 1000 otros forajidos del oeste americano, en la figura más icónica del salvaje oeste? Hay varias respuestas. La primera es el momento. Billy vivió y murió en el instante exacto en que el oeste estaba a punto de cerrarse. Los ferrocarriles llegaban, las ciudades crecían. El tipo de vida salvaje, violenta y libre que había existido durante décadas estaba llegando a su fin. Billy fue uno de los últimos representantes de ese mundo. Y la gente que veía ese mundo desaparecer necesitaba una figura que lo encarnara. Billy la encarnó. La segunda razón es la contradicción. Billy el niño no encajaba en los moldes. No era el villano de película, frío y sin emociones. Era alguien que reía, que bailaba, que hablaba con los niños del pueblo y con los ancianos con la misma facilidad, que tenía amigos que lo lloraron de verdad cuando murió. Tampoco era un héroe, mató, robó. Vivió al margen de cualquier ley que no fuera la suya. Era humano, complejo, real. Y eso, paradójicamente, lo hizo más grande que cualquier leyenda inventada. La tercera razón es esa decisión final. Porque al final de todo, la pregunta que queda flotando es siempre la misma. ¿Por qué volvió a Fort Sumner? ¿Por qué un hombre tan inteligente, tan capaz de leer el peligro, tan hábil para escapar de situaciones imposibles, tomó la decisión más peligrosa posible? Quizás la respuesta más honesta es también la más humana. Porque estaba cansado de huir. Porque tenía 21 años y había pasado toda su vida corriendo de algo. Del hambre, de la ley, de los hombres de Murphy y Dolan, de sus propias decisiones. Porque en Fort Sumner había algo parecido a una vida, a gente que lo quería, a música por las noches y comida en la mesa, a algo que se sentía, aunque fuera brevemente, como pertenecer a algún sitio. Y quizás Billy el niño, en el fondo de todo ese carisma y esa velocidad y esa habilidad para sobrevivir, era simplemente un chico que quería dejar de correr, que quería quedarse. Solo que el mundo en el que vivía no se lo permitía. Hoy, más de 140 años después, Billy el niño sigue siendo omnipresente. Su imagen en la única fotografía auténtica que existe de él, esa fotografía del ferrotipo tomada alrededor de 1880, se vendió en 2011 por $2.400.000. El condado de Lincoln sigue recibiendo turistas que quieren caminar por las calles donde ocurrió todo. Fort Sumner tiene un museo. La tumba de Billy, que comparte espacio con 2 de sus compañeros de los reguladores, tiene una verja de hierro porque durante años los turistas robaban las piedras como souvenirs. Películas, novelas, series, canciones. Billy el niño ha sido interpretado por Paul Newman, Emilio Estevez, Chris Christopherson. Ha inspirado obras de arte, baladas y debates académicos. Y el debate sobre si realmente murió esa noche del 14 de julio en Fort Sumner nunca ha cerrado del todo. En 2003, el gobernador de Nuevo México intentó conceder un perdón póstumo a Billy el niño en base a la promesa no cumplida del gobernador Wallace. El intento generó tanto debate político que al final no llegó a nada. Porque eso también es Billy el niño. Alguien que incluso muerto, incluso enterrado bajo una lápida desgastada en el desierto de Nuevo México, sigue siendo capaz de provocar controversia, de generar preguntas, de negarse a quedarse quieto. Hubo una noche en que un chico de 21 años tomó la decisión de volver al único lugar que sentía como hogar. No fue una decisión heroica, no fue una decisión sabia, fue simplemente una decisión humana. Y esa decisión lo mató, y al matarlo lo inmortalizó. Porque así funciona la leyenda. No la construyen las victorias, no la construyen los triunfos.
la construyen los finales imposibles de olvidar, los momentos donde la humanidad se muestra en toda su contradicción. Un chico que sobrevivió a todo, que escapó de todo, que al final no escapó de sí mismo. Billy el Niño, el forajido más famoso del salvaje oeste, el chico que vivió demasiado rápido para un mundo que ya se movía demasiado lento para él, y la leyenda que nunca, nunca dejó de correr.